¿Quieres renovar tus faros feos por los años o por el sol sin apenas esfuerzo y dejarlos como nuevos? Pues estás en el sitio indicado. Llevo años puliendo los faros de mis coches o de familiares utilizando la técnica que mejor resultado me ha dado, que es lijando y puliendo. Aunque si no te conformas con un acabado mediocre, esto se traduce a muchas horas de trabajo, hasta dejarlo perfecto. Dependiendo del faro, a veces incluso no llega a quedar bien del todo. Pero a partir de hoy, se acabó eso. Te voy a enseñar la nueva técnica que uso para pasar de esta costra con luz a este faro recién sacado de la fábrica. Para empezar, te recomiendo que te pongas guantes para protegerlos bien. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el faro a conciencia hasta que deje de salir suciedad. Esto es importante porque si dejamos algo, lo único que haremos será estropearlo del todo. Yo utilicé un kit directamente con todo el material necesario. Aquí vienen lijas, el polímero líquido y lo necesario para aplicarlo en el faro. No te preocupes que voy a explicarte exactamente cómo funciona y además te dejaré el enlace en la descripción. Ahora tenemos dos opciones, o bien utilizando una lijadora o con papel de lija a mano. Aunque tardarás poco con los dos, si te gusta hacerle cosas a tu coche y mantenerlo como el primer día, te recomiendo una lijadora, ya que tardarás 5 minutos en darle el lijado y te servirá para muchas otras cosas. Si no, con el propio kit de sobra. Comenzando a lijar con la lija más gorda, yo comencé con la de grano 220. Es la que nos quitará lo más visible del faro. En este paso se aprecia cómo va saliendo toda la suciedad y lo feo del faro. Después de esto tenemos que volver a limpiar y eso es muy importante para saber por dónde estamos dando, ya que si no, no quedará el resultado que buscamos. En realidad esto es bastante complejo porque a veces pensamos que estamos dando por todo el faro y no es así. Por eso recomiendo al 100% hacer esto y sobre todo para que demos por todas las partes iguales. Después damos otra pasada y vuelta a limpiar. Ahora vamos a revisar que hayamos dado por todo el faro de forma uniforme. Como veis, yo dejé una parte que no era fácil de dar. Por eso es importante hacer este paso. Cuando tengamos un tacto como el que tengo yo y veamos que hemos dado por todas las zonas, es hora de pasar a la siguiente lija. Yo uso la de grano 400 en este paso y básicamente es lo mismo, hasta dejar un tacto liso sin relieves ni rayajos. Otra cosa que no he comentado y es que recomiendo también quitar los faros. En muchos coches ni siquiera tienes que quitar el paragolpes, pero si como en mi caso tienes que hacerlo, no te preocupes porque es muy sencillo. De hecho, hay muchos vídeos en internet para hacer esto y sacar los faros. De esta manera lo harás mucho más fácil, aunque si no quieres liarte mucho, con proteger bien alrededor del faro es más que suficiente. Después tenemos que pasar al siguiente grano, que es el de 800. Es muy importante dar todos los pasos para no dejar marcas que el propio polímero no pueda sacar. Aunque es muy importante la primera pasada, también lo son las demás, ya que tenemos que ir quitando el surco más grande por el más pequeño. De esta manera quedará completamente lijado con un surco muy fino, que es lo que estamos buscando. Así es como debería de verse al final. Sobre todo al pasar la mano lo notarás bastante liso. Por último, limpiamos bien de motas y vamos al gran secreto que tienen los concesionarios para pulir los faros. Este kit lo puedes encontrar por Amazon por unos 30 euros y la verdad es que viene muy completo para muchas veces. Y de esta manera te saldrá mucho más barato que llevarlo al taller y lo podrás hacer tú mismo. Eso sí, ten cuidado ya que es un producto químico bastante fuerte y ponte guantes y mascarilla, sobre todo por si acaso. A mí se me rompió el abre fácil y la lié bastante, no os voy a engañar. Así que gracias a que me puse estas gafas no ocurrió nada peor. Por último, tenemos que echar el polímero en la taza como si de una taza de café se tratase. Después conectar a la luz la taza y listo. La verdad es que es muy sencillo de utilizar, te vienen las instrucciones, pero aún así simplemente es echar el líquido y conectar. La verdad es que al principio tarda un ratillo en salir, así que no te preocupes si al principio no hace nada. Sobre todo os recomiendo que tengáis paciencia porque luego será cosa de magia, creedme. Dejando unos centímetros al faro, dando poco a poco por todo el faro, cuando empieza a salir el vapor de polímero líquido es como si estuviera limpiando literalmente. Y realmente no es que ocurra esto, prácticamente lo que hace es derretir un poquito el plástico para que se quede como una capa en el faro. Gracias a la lijada fina que hemos dado anteriormente, el polímero hará su trabajo sin esfuerzo. La verdad es que la primera vez que lo hice me quedé fascinado, ya que tardé como 10 minutos en dejar el faro como nuevo, y la segunda vez que lo hice en el siguiente faro tardé la mitad. Si ves que se queda alguna marca, la puedes quitar insistiendo con el polímero incluso. Una vez hayas hecho el primero, el siguiente es exactamente igual. Limpiar, lijar con los diferentes números del más pequeño al más grande y después de limpiar bien de nuevo, acabar con el polímero. ¿Qué te parece esta forma de pulir los faros sin esfuerzo? Fácil, ¿verdad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de este estilo.